Evangelio de hoy, viernes 24 de octubre 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12, del 54 al 59. Jesús también dijo a la gente: Cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas. Si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estés a tiempo, para que no te lleve ante el juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias, y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabras del Señor Gloria. A ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús describe a una persona que está siendo llevada a juicio. Parece suponerse que el acusado no había estado al tanto del delito que había cometido hasta que se presentó ante el juez, o quizás sí lo sabía, pero no pudo reconciliarse con la otra persona antes de eso. El consejo que Jesús nos da aquí no es solo un consejo práctico, sino que también pretende extender la lección espiritual que Jesús ya comenzó en los versículos anteriores. Si el acusador, o sea el demonio, ganara el caso ante el juez, Jesús, los guardia, los ayudantes del demonio, se llevarían al acusado y lo meterían en prisión. La prisión puede que sea el purgatorio o el infierno, dependiendo que grave sea el pecado cometido, ya que existen dos tipos de pecados, uno que te lleva a la muerte y otro al purgatorio. Los pecados que llevan a la muerte pueden interpretarse de varias maneras según la tradición de la Iglesia. En el Catecismo Católico, número 1867 al 1869, se refieren principalmente a pecados mortales, o específicamente, a la negación persistente de la fe en Jesús, que lleva a la muerte espiritual. En un sentido más amplio, la Biblia describe cualquier pecado como algo que conduce a la muerte espiritual o eterna. Históricamente, se habla también de los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, como pasiones que, si no se confiesan, pueden llevar a otros pecados mortales. También, el pecado que lleva a la muerte se refiere a un pecado de incredulidad o apostasía, como negarse a creer en Jesús o creer en Jesús pero no en sus palabras, interpretándola según el beneficio propio y no como la enseña la Iglesia. Segunda de Pedro 1:20. Lo que resulta en la muerte espiritual o eterna. Otros estudios lo asocian con un pecado mortal, que se refiere a actos de maldad grave que, sin arrepentimiento, es decir, sin confesarse, conducen a la separación de Dios. El pecado que no lleva a la muerte es cualquier pecado del que una persona se arrepiente sinceramente y del que pide perdón a Dios, especialmente si es un creyente que ha sido bautizado, pero al que recordar que Dios no está aquí en persona para perdonar nuestros pecados, Él tiene a sus embajadores, los sacerdotes, para que lo perdonen en su nombre. Juan 20:23, Mateo 16:19, Segundas de Corintios 5:20. También existen caso que una persona cometió un pecado, sin saber que lo que ha cometido es pecado. Pero cuando te presenta ante el juez, tu sentencia será menor, porque cometiste tal pecado inocentemente. Dije inocentemente, porque todos sabemos que todos pecados te alejan de Dios, por muy grandes o pequeños que sean. En 1 de Juan 5 del 16 al 17, distingue entre un pecado que no lleva a la muerte y otro que sí lo hace. El mensaje es una llamada a la reconciliación, a buscar la paz y a perdonar a los demás antes de que sea demasiado tarde y se arriesguen a sufrir las consecuencias de un conflicto no resuelto en el confesionario. Ahora, la necesidad de convertirse al reino de los cielos es apremiante. Ya no hay más tiempo. Por eso el Maestro pone ese ejemplo del hombre que busca llegar a un acuerdo con su adversario antes de llegar al juez y ser condenado sin apelación, sin mediador, sin intercesor, sin un abogado que te defienda.
Esa búsqueda del acuerdo que describe Jesús es el último llamado que Él hace a los judíos, a usted y a mí, para que abramos nuestros corazones y descubramos en su persona el signo del reino de Dios que está llegando. No hay más tiempo. Él nos invita a acercarnos al confesionario, donde sus embajadores nos esperan, para reconciliarnos con Dios, ahora que vamos con Él en el camino. Pregunto, ¿cómo puedo ayudar a otros para que descubran en Jesús el signo del reino de los cielos, durante voy con Él en el camino? Paz y bien feliz viernes.